Nuevamente muchachos, buenos días, continuando con la clase. Entonces, en este caso el tema es términos semejantes en una expresión algebraica. Entonces, cuando hablamos de términos semejantes, ¿qué significa? Que en una expresión algebraica se llaman términos semejantes a todos aquellos términos que tienen igual parte literal. Recordemos que cuando hablamos de parte literal, la parte literal de una expresión algebraica está conformada por las variables o la variable y los exponentes, ¿sí? Aquí cuando hablamos de términos semejantes no se tiene en cuenta para nada ni el signo ni el coeficiente. Entonces, ejemplos. Ejemplo sería escribir 3 términos algebraicos semejantes a la expresión dada. ¿Listo? La expresión dada. Entonces, primer ejemplo. Entonces tenemos aquí este polinomio. ¿Sí? Entonces me dicen escribir 3 términos algebraicos semejantes a la expresión dada. Entonces dice que para que sea una expresión semejante a la que está aquí dada, lo que se tiene que tener en cuenta es que la parte literal, es decir, las variables y los exponentes, sean iguales. Esta parte que estoy encerrando. No tenemos en cuenta ni el coeficiente ni el signo. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, vamos a escribir 3 términos semejantes. Entonces, un ejemplo. Por ejemplo, menos 5 mn. ¿Por qué es semejante menos 5 mn a 3 mn? Porque tiene la misma parte literal, es decir, mn es la parte literal. Por consiguiente es semejante porque se respetan dichas condiciones y no tenemos en cuenta para nada ni el coeficiente ni el signo, ¿sí? Otro ejemplo de un término semejante. 2/5 mn. También es semejante. ¿Sí? ¿Por qué es semejante? Porque la parte literal sigue siendo la misma parte literal del primer término algebraico dado. Y un último ejemplo ahí, el tercero, 3,52 mn al cuadrado. ¿Será que ese último término algebraico que escribí es semejante al inicial? Miramos y no es semejante. ¿Por qué no es semejante? Porque aquí dice que n tiene exponente 1 y aquí el que escribimos n tiene exponente 2. Entonces, para que sea un término algebraico semejante al dado, ¿qué pasa? Toca borrarle el exponente 2. Y ahora sí es un término algebraico semejante al término dado inicialmente. Bueno, segundo ejemplo. Menos 2 tercios x al cuadrado y a la 3 z. Entonces me dicen escribir 3 términos algebraicos semejantes a esta expresión dada. Entonces, como les decía inicialmente, solamente se tiene en cuenta la parte literal, es decir, las variables y los exponentes. No tenemos en cuenta para nada ni el signo ni el coeficiente. Entonces vamos a inventarnos 3 términos algebraicos semejantes. Este es el primero. 100 x al cuadrado y a la 3 z. Es un término semejante a la expresión dada inicialmente. ¿Por qué? Porque la x tiene exponente 2, x tiene exponente 2. Y tiene exponente 3, y tiene exponente 3. Z tiene exponente 1, Z tiene exponente 1.
Por consiguiente, son términos algebraicos semejantes. Vamos a escribir otro, inventarnos otro. Menos un medio x al cuadrado y al cubo z. También es un término algebraico semejante al término dado inicialmente. ¿Por qué? Porque tiene las mismas variables y los mismos exponentes en cada variable como está inicialmente. Y un último término, 5 x a la 3 y a la 2z. ¿Será que este último término es semejante al inicial? Comparemos. La variable x tiene exponente 2, aquí la variable x tiene exponente 3. La y tiene exponente 3, la y tiene exponente 2. La z tiene exponente 1, la z tiene exponente 1. ¿Son o no son semejantes? No, no son semejantes. ¿Por qué no son semejantes? Porque la expresión algebraica inicial dice que x tiene exponente 2. Por lo tanto, para que sea semejante, x debe de llevar el exponente 2. Y inicialmente tiene el exponente 3. Por consiguiente, y también debe tener aquí el exponente 3. Y ahora sí, quedó como una expresión algebraica semejante. Y tercer y último ejercicio. 4. Listo. Tenemos esa expresión algebraica, la cual dice que es 4ab a la 5, c a la 10. Entonces, para que sea una expresión algebraica semejante, debemos de tener en cuenta la parte literal. ¿Y qué es la parte literal? Pues está conformada por las variables y los exponentes de dichas variables, lo que está encerrado en el recuadro. Entonces vamos a inventarnos. Con el primero, menos un quinto a b a la 5, c 10. ¿Es una expresión semejante a la inicial? Claro que sí. ¿Por qué? Porque tiene la misma variable, la misma variable, la misma variable, y cada variable tiene su respectivo exponente tal cual como está inicialmente. Otro ejemplo, 105 a b a la 5, c a la 10. También es una expresión semejante a la inicial. ¿Por qué? Porque a tiene el mismo exponente que es 1, b tiene el mismo exponente que es 5, c tiene el mismo exponente que es 10. Y el último ejemplo, 4 quintos a b a la 5, c a la 10. Listo, chicos. Ahí ya les he explicado los temas que con base en ellos se preparó el taller de la guía número 2. Entonces, muchachos, mucha suerte y adelante, que ustedes pueden lograr obtener buenos resultados. Hasta una próxima.